Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del dato de IPC de Estados Unidos. ¿Habrá sorpresa? ¿Nos sorprenderá este dato? ¿Qué hará la Reserva Federal? Enseguida se lo contamos. Estamos viendo a los mercados prácticamente planos a la espera de este dato. Poquito movimiento a la espera de este dato. Cuando les decimos ayer, había ciertas dudas, Veíamos al VIX disparado, hubo caídas incluso hasta de los 300 puntos en el Dow Jones. De momento, los mercados a la espera de este dato crucial en Estados Unidos, pendientes además de la Reserva Federal. ¿Les habrá recortes de tipos o no en junio? Algunos analistas apuntan ya que más bien va a haber que esperar por lo menos hasta julio. Los mercados vemos que están bastante planitos, los futuros del S&P suben en torno a una décima, también vemos al Dow subiendo muy poquito, prácticamente plano, un 0,06%, y el VIX ahora cayendo ligeramente. Estamos muy pendientes de este dato, de si habrá o no sorpresa, de cómo se lo tomará la Reserva Federal. Vamos a hacer la previa, vamos a analizar las cuestiones fundamentales de este dato de la mano de Eduardo Bolinches, analista en Invertec, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer, Eduardo, un placer tenerte por aquí. Estamos todos ansiosos, nerviosos. ¿Qué esperamos de este dato? Como yo decía, ¿habrá sorpresa o crees que va a salir más o menos en línea de lo esperado? Bueno, pues en 13 minutos te lo cuento, no lo sé. Vamos a ver, está claro los datos esperados, ¿vale? Y está claro lo que nos estamos jugando también. Nos estamos jugando el definitivamente no ver el inicio de bajada de tipos de interés en el primer semestre del año, sino como muy pronto en julio. Y además espera subida de inflación respecto a la de febrero. Con lo cual yo creo que por ahí todo apunta a una sorpresa negativa más que positiva. Pero bueno, de todo hemos visto a lo largo de los años, así que lo importante, independientemente de cómo salga el dato, es cómo se lo toma el mercado. Y eso también lo sabemos. Volatilidad. La que no hemos tenido hasta ahora, porque si tú te coges un euro dólar, fíjate que 2 días, ahí está, clavado. 1,0860. Si tú te coges un SP500, pues más de lo mismo, con el futuro contando el día de hoy. Estamos pues prácticamente igual que el cierre del viernes. Es decir, es que para ellos casi la semana comienza ahora, en cuestión de unos minutos, ¿no? Así que ánimo, cinturón puesto y lo de siempre. Quien tiene posiciones, pues ya sabe que tiene que tener los stops muy alejados, lo cual pierden su efectividad, o estar fuera del mercado, que se está más tranquilo, la verdad. Eduardo, acabas de dar una clave, estabas diciendo, nos jugamos que haya unos recortes de tipos en este primer semestre del año. ¿Qué tiene que pasar para que no haya este recorte de tipos? ¿Cómo tiene que salir el dato? A ver, yo creo que una subida de una décima por encima de lo esperado y que se nos vaya, pues yo qué sé, pues 3 céntimas respecto al 0,4 de febrero adicionales, pues yo creo que eso asustará. Y además también hay que tener en cuenta que 15 minutos después del dato, a las 14:45 tenemos comparecencia programada de Powell, si no me falla la memoria, tan solo 15 minutos después. A ver qué diablos dice o cómo, no sé, el escenario donde tiene la ponencia y si aceptará o no turno de ruegos y preguntas, pero tiene un papelón bastante importante y no está habituado a ello. Entonces, bueno, importante, como siempre digo, los 15 minutos previos y los 15 minutos posteriores a un dato, estar fuera del mercado si se puede, o con posiciones cubiertas en su defecto, y esperar que la polvareda que se desate se vuelva a sentar en el terreno y ver qué y hacia dónde tiran los mercados. No lo sé. Yo puedo hacerte un speech, estar aquí hablando y no decir nada hasta las 14:30, pero es la situación. El oro está ahí, esperando en zona de máximos históricos, lo cual es bueno, no cede posiciones y también va a ser una prueba de fuego, porque claro, si efectivamente sale un dato por encima de lo esperado, no bajamos tipos de interés tan pronto como se espera, fortaleza del dólar estadounidense, dicho de otra forma, nos vamos hacia abajo en ese par euro-dólar hacia, pues, en principio de... Enseguida tenemos a Eduardo de nuevo con nosotros. Estaba analizando el oro, ha tocado máximos históricos repetidamente en los últimos días. Nos decía, los 15 minutos antes y después de este dato van a ser fundamentales. Eduardo, más allá del oro, quiero preguntarte precisamente, ya quedan menos de 10 minutos, ¿qué está haciendo el mercado? ¿Qué podemos intuir? No sé si nos están dejando alguna pista de lo que puede suceder.
No, está totalmente plano, totalmente plano. Como te decía, el oro pegado en máximos históricos. Por ejemplo, aquí en Europa, el futuro del DAX, pues con una pauta de máximos y mínimos decrecientes que no cambia, es decir, que el sesgo es correctivo, de recogida de beneficios en Europa, pero los mercados americanos no están dando ninguna pista. El DAX, el Nasdaq tecnológico totalmente plano. Ya te digo, estamos muy cerca, ligeramente por encima, de los cierres del viernes. Nasdaq, S&P, Dow Jones de Industriales, en principio... un Nasdaq lo que no tiene que hacer es perder los 18.070 puntos aproximadamente. Un Dow Jones de Industriales también está totalmente lateralizado, fíjate, pues lo que no tiene que perder es la zona de los 38.800 y el S&P 500, a ver si lo cazo, que lo tenemos aquí, lo que no tiene que perderte son esos 91,50 los mínimos del jueves. En definitiva, los mínimos del jueves son los que van a misa. A mí me da miedo que haya más, la verdad, que haya más inflación de la que el mercado espera y por lo tanto haya recogida de beneficios. Recuerda que tenemos la alarma de humo, no fuego, encendida. Entonces, bueno, a ver si ahora hoy se pega la mecha a fuego y aparece el fuego. Pendientes del oro, pendientes de este dato, quedan ya menos de 8 minutos, pendientes también de lo que diga luego el propio Jerome Powell. No sé si hay precedentes de algo así, Eduardo, que hable tan pegado a un dato de IPC, ¿no? Tiene que estar el hombre ya de por sí nervioso con el dato, a ver qué dice, ¿eh? Porque va a subir el pan, nunca mejor dicho. Bowen no es el presidente de la FED, Bowen es presidente de Minneapolis, creo recordar, no lo sé, no quiero hablar de memoria, pero... que no es Jerome Powell, es Bowen. Pero en definitiva va a ser un morbazo escucharlo, la verdad, porque tiene que salir... Le preguntarán sí o sí. Otra cosa es que se pueda que pueda responder o que haya posibilidad de preguntar, no lo sé, la verdad. Pero no recuerdo una comparecencia de un miembro de la Reserva Federal estadounidense con derecho a voto tan cerca de un dato macro, la verdad. No me acuerdo. Pues un papel sin duda el que va a tener Bowman. No me gustaría a mí estar en su piel. Pendientes de este dato, quedan menos de 7 minutos. Buenas, Eduardo. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tenso o no tenso? ¿Que estamos fuera? No, estamos dentro. Vale. ¿Tenso o no tenso? Vale. Bueno, a ver, relajado por coberturas realizadas. Expuesto al oro al alza, aunque con 2/3 de mi posición, con lo cual pues estoy menos intranquilo y poco más, ¿no? En principio, en carteras son carteras de medio y largo plazo, no me preocupan en absoluto, están los stocks de protección ahí y lo único que me preocupa, que comentábamos anteriormente, era esa pauta de máximos y mínimos correctivos que hemos visto en zona europea, que no tan evidente en zona estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. No, yo estoy preparado para todo. Al final, a mí, el paso de los años operando, pues me ha ayudado a no darle tanta importancia a un dato macro, porque al final, sea el que sea, primero, el mercado lo va a tomar de una forma positiva en algunos momentos, mismo dato negativa en otros momentos, y segundo, más importante, no afectan en el medio y largo plazo a un índice. La bolsa es alcista, tenemos el comodín de las elecciones en noviembre y mucho tiene que estropearse la economía para que el mercado deje de ser alcista, la verdad. Gracias, Eduardo. Buena tarde, buen negocio. Igualmente, nos vemos. Ahí estaba ese consejo que nos decía, ¿no? 15 minutos ahí mirando el ordenador, no toques. Miren, hay un gráfico que nos expresa, Sergio, perfectamente cómo está la fotografía de la inflación. Es decir, ¿qué esperan los analistas? Bank of America, en términos intermensuales, es el más positivo. Cree que solo va a subir un 0,25%. Sería un notición positivo. A partir de ahí, eso significa un 3,3 interanual. Barclays, 0,30, 3,40, es decir, ya da el salto del 3,30 al 3,40, solo con que intermensualmente suba un 0,3 y no un 0,25,
Y a partir de ahí tenemos Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, que nos están planteando el entorno Calci, UBS del 3,40 interanual, aunque con diferentes matices. UBS dice 0,27 intermensual, pero también se va a 3,40, 0,30, 0,29 Morgan Stanley, 0,27 Deutsche Bank, 0,38 Citigroup. Si Citigroup acertara y se hubiera desviado un poco y fuera 0,4 en lugar de 0,38, tendríamos un 3,5. Ahí está parte de la clave en la que estamos moviéndonos. ¿Dónde está? Son las 2:26. ¿Dónde está el consenso? Previsión media 0,29 en términos mensuales. Venimos de un 0,44%. 3,4 venimos de un 3,2. Mensual, interanual. Mensual, interanual. Si nos vamos a la subyacente, hay consenso en el 3,7, salvo alguno ahí matizando que dice no, 3,8. Es decir, deberíamos ver un CPI subyacente que se vaya al 0,33 para ver el 3,8, sin energía y sin alimentos, pero 3,7, 0,27 estaría un poco la clave alrededor de la subyacente. ¿Qué hace el mercado a falta de 3 minutos de empezar a ver la fotografía del dato de inflación y de que Powell vea ya un primer componente claro de si esto se le está remontando? Y si se está remontando, dice Monicher, bueno ya, pero un dato de inflación es el cambio de tendencia. Es el cambio de tendencia. El mercado lo que va a mirar hoy es si hay cambio de tendencia. No solo que tenga un repunte, sino que se haya disparado. Entonces ahí tenemos SP500 parado. Miren esto de aquí, Es decir, le han metido el frenazo en seco, freno de emergencia, le han tirado para atrás y el coche se le está parando del todo hasta ver el dato, 0,06. Muy lateral, ¿lo ven ahí? Muy lateral el comportamiento del SP500 a la espera del dato clave. ¿Qué carajos está pasando con la inflación? Si no hay problema, ¡pum! Si hay un 3,5, hoy va a ser un espectáculo, Hoy va a ser un espectáculo. Tenemos Nasdaq 100 0,04, parado completamente. VIX 0,53% también parado completamente. Poquito mejor. Y a partir de ahí, miren lo que está haciendo, por ejemplo, el petróleo. Como a estas horas vemos un movimiento hasta recuperar los 90, porque en el caso de que el movimiento esté apuntando que la demanda interna de Estados Unidos está potente y está tirando inflacionariamente arriba, entonces ahí el petróleo juega con que hay una mejor previsión de la demanda de lo que se estaba esperando. Oro en ese entorno de 2.349, 2.366 si miramos el contado, de tal manera que volvemos a estar otra vez intentando ver si hay posibilidad de máximos. Y Sergio, Bitcoin, ¿cómo juega en este entorno? ¿Cómo juega en un dato de inflación como hoy? Pues bueno, está un poquito a la espera de este dato, perdiendo los 70.000, es el nivel clave. Hablábamos antes del entorno de los 2.350, cerca de máximos el oro. Vemos a Bitcoin corrigiendo, llegó a tocar los 73.700, es el máximo. Ayer perdía los 70.000, más caídas, Parece que... ¿Le afecta mucho? Es que yo creo que la gente se refugia en el oro, sobre todo, En momentos así también con tanta duda, yo creo que Bitcoin se queda un poquito más rezagado. También hemos visto salidas en los ETFs en los últimos días, que al final es lo que está moviendo más el precio. Y la zona de los 69 es el máximo histórico de 2021, será el punto clave. Vemos que está por debajo, a la espera de este dato, pero bueno, pues con movimiento no mucho, Pierde medio punto, pero bueno, un poquito a la espera de este dato también para intentar volver a tocar los máximos. Vamos a ver solo dólar como último detalle antes de irnos al dato que vamos a conocer en 30 segundos. Está plano igual, Mírenlo ahí, 0,08 en 104,03. Euro frente a dólar 0,06, que es donde el decoupling se puede ver de una manera más clara. Quedan nada, 15 segundos para que conozcamos el dato de inflación. Enseguida Powell va a tener todas sus dudas resueltas. Enseguida volvemos.
3:30 de la tarde, el peor de los pronósticos se acaba de cumplir. La inflación en Estados Unidos se ha disparado al 3,5% y el mercado ya está jugando 0,75% en negativo en 5.178. Como se esperaba ya han visto los datos antes, un pequeño número de analistas, la inflación podía irse más arriba y lo ha hecho. 3,5% es el dato clave a estas horas. Powell está ahora mismo, pero así, boom, para atrás. La inflación está repuntando en Estados Unidos al nivel más fuerte de lo que se esperaba. ¿Cuánto? Fíjense, en términos intermensuales, 0,4. 0,4 el dato anterior, se esperaba 0,3, no, 0,4 el dato de inflación, 1% ya de caída en el S&P 500, 0,99, 1,01, 5.169 en un momento en el que la inflación no es que solo esté sticky, es que está agarrada como un gato ahí a la alfombra diciendo no me muevo de aquí. 0,99 S&P 500, Nasdaq 1,28% ya abajo, 0,4, pero miren el dato de la subyacente, más arriba de lo esperado, 3,8 frente al 3,7, se esperaba del 3,8 anterior al 3,7, nada, 3,8 y la core también se mantiene la subyacente en el 0,4%, muy mal dato de inflación respecto a lo que se esperaba, hay más tensión inflacionaria de lo que el mercado estaba esperando y ojo a la fotografía, si vemos lo que está sucediendo, miren el VIX, 6% ya de subida, en 15,87, petardazo arriba, a partir de ahí vayamos abajo a ver qué está haciendo oro, qué está haciendo, ahí lo tenemos, oro hacia arriba, 0,21%, 2.367, petróleo hacia arriba, 0,27, 89,76, pero oro sí, petróleo no tiene gran afección, a partir de ahí vamos a ver qué pasa con el dólar, porque los tipos los va a mantener más altos, más tiempos, dólar arriba. Miren el cambio del dólar, miren qué flecha, marcando hacia arriba una fotografía clara de que el dólar es el rey y de que el guantazo al euro puede ser de AUPA. Pierde el 1,08, cae 0,59, 0,60 ya, 1,079 el euro frente al dólar, 104,69 el dólar en este entorno. A partir de aquí, todo contra pares, beneficio del dólar, mírenlo, de yen, libra, todo contra pares. Bueno, se recupera ahora el yen, pero en 152 no, estábamos viendo el euro, está subiendo el yen en 152,43 y fíjense lo que está sucediendo con Bitcoin, también a estas horas, abajo 1,37, 68.353. Vamos a revisar otra vez S&P 500. Estamos justo 3 minutos desde que hemos conocido el dato, son las 2:33, son las 8:33 en la costa este de Nueva York, hemos conocido un dato de inflación peor de lo esperado, 3,5%, se esperaba que fuera del 3,4 y ya era un repunte importante, mensualmente no hay manera de bajar de ese 0,4 respecto al dato anterior, se esperaba 0,3, ha sido 0,4, rompiendo la percepción de los analistas de que iba a estar alta, subida, pero no tanto. 1% de caída el S&P 500 solo después de conocer el dato de inflación. Víctor Álvaro González, Nextech Finance. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto está como los gatillos pegados ahí, que no hay manera de soltarlos. Creo, no te he oído muy bien, que no hay manera de soltarlo. Creo que no hay dicho, manera ¿no? de que el gato se suelte de la cortina, está enganchado ahí en modelo inflación. ¿Qué está pasando? Es cierto, o sea, claramente la inflación está siendo más pegajosa de lo esperado y de lo previsto, por una décima en este caso, pero la realidad es que bajar del 3% está siendo muy difícil. Esa última milla está siendo muy complicada. Veremos cuáles son los componentes, también habrá que ver. Me preocupa más lo de la subyacente, porque en el caso de la inflación general, lo que al final tiene mucho que ver, por ejemplo, la energía. Y bueno, ahora el petróleo ha repuntado, pero probablemente Rusia aproveche ese repunte para vender más, y lo mismo se puede decir con las materias primas en general, pero el hecho de que la subyacente se mantenga ahí es casi la peor noticia. Dicho esto,
en cierto modo el mercado, aunque haya salido un poco por encima de lo que esperaba el consenso del mercado, en general el consenso también esperaba, o la mayoría del mercado también esperaba que sea mala, precisamente por ver cómo subía la gasolina, etcétera. Entonces tampoco está afectando tanto al bono de largo plazo, sí, pero los bonos de corto plazo no les afecta tanto. Pero en cualquier caso se confirma, la última milla de la inflación va a ser muy difícil que baje, y esto atrasa las posibilidades de subidas de tipos y las reduce, ambas cosas. Eliminarlas yo creo que es un poco pronto para decirlo, pero que las atrasa y que reduce las posibilidades de hasta dónde podrían llegar a bajar, eso es evidente. También muy importante anotar la diferencia con Europa, es decir, estamos teniendo datos peor de lo esperado y al alza en Estados Unidos en la inflación, mientras que en Europa el último dato de inflación se quedó a 4 décimas del objetivo del BCE. Estabas hablando de las divisas, todo eso va a ser importante, es decir, está, como hemos dicho, hace tiempo decimos, está habiendo una divergencia muy clara entre ambas economías y también en los datos de inflación y evolución futura de los tipos de interés. ¿Esto prácticamente crees que deja cancelada la subida de tipos en el mes de junio? ¿Nos tendríamos que ir a la última de julio? Es decir, a la última antes de agosto, a la de julio. Es muy probable. Nosotros sí pensábamos que en julio ya habría bajada de tipos. Reconocemos ahí el error porque esperábamos que costara bajar el 3%, pero no que se produjera este repunte, sino que simplemente nos quedáramos ahí enganchados en el 3% durante un tiempo, pero eso no impedía, digamos, que pudiera haber una primera bajada de tipos. Ahora va a ser bastante más difícil y yo creo que ya queda para más atrás. Y además es complicado, la situación es complicada porque lo que ocurriría es que se acercarían las elecciones norteamericanas y, aunque no es una norma que esté en ninguna ley, que no se puedan bajar tipos cuando hay unas elecciones, la costumbre es intentar evitarlo porque no parezca que hay un partidismo, ¿no? Intentar, en este caso, ayudar al presidente actual. Pero vamos, que pueden hacerlo. Pero sí, se retrasa la subida de tipos, en nuestra opinión sí creemos que se retrasa, pero también decimos no creemos que se elimine porque se nos olvida también que hay otros componentes de la inflación, como los alquileres, que son importantísimos, que están todavía ahí, pero cada vez se va a ir ajustando más la oferta a la demanda. Solo una cosa más, ¿y se cancela? ¿Se podría cancelar incluso una subida de tipos este año? Es decir, que no hubiera. Que no hubiera bajada de tipos. Sí. Yo eso me parece ir demasiado lejos, porque para eso tendríamos que ver, por ejemplo, que la gasolina siguiera subiendo. Y como comento, yo creo que los rusos van a aprovechar este repunte, que tampoco es que haya subido tanto el petróleo, pero ha tenido un repunte, lo van a aprovechar como en otras ocasiones para inundar el mercado porque necesitan dinero, las guerras no se pagan solas. Y entonces es difícil que por ese lado tengamos, Estados Unidos está batiendo récords de producción. O sea, nosotros vemos difícil que el petróleo mantenga una fuerte tendencia alcista. Algo parecido se podría decir de muchas materias primas, precisamente porque uno de los mayores productores del mundo, tanto de petróleo como de materias primas, necesita mucho dinero. Por lo tanto, parece difícil que por esa vía, digamos, tengamos un impulso inflacionista constante. Y respecto al resto del mercado, siendo la economía americana, estando sana y creciendo a unos niveles razonables, crecer al 2% tampoco es tan inflacionista, o al 2,5%, es decir, que son crecimientos sanos pero moderados. Por lo tanto, parece difícil que podamos de momento descartar esa subida de tipos. Yo creo que la conclusión es que se retrasa y que podría ser menor de lo esperado a lo largo del año. Pero de ahí a que en todo el año no se produzca una bajada de tipos, me parece de momento que seguir demasiado lejos. Víctor, buena tarde, buen negocio. Igualmente, muchas gracias. Ojo porque lo está nombrando Víctor Amal González, 10 años, 2 años, reacción inmediata, aquí lo tienen, sobre todo al 10 años, subida del 2,95% hasta el 4,49%, es decir, camina en un entorno de tipos a 10 años en el entorno del 4,5%, el 2 años prácticamente plantado ahí, anclado en el 5%, 4,90%. Subida del 3,46, 2 años americano, en una rentabilidad del 4,90. 2 años americano, 4,90. Y el flechazo que se ha marcado de 4,72 a 4,91 en un vuelo sin motor. A lo bestia. ¡Pumba!
de golpe. 2 años americano, gran protagonista, 3,61%, 10 años ya por encima del 3% de rentabilidad hacia arriba, me refiero a la jornada, en una rentabilidad del 4,50. 4,50, la acaba de tocar el 10 años, 4,49, lo ven ahí, un poquito más arriba, en el 10 años, a ver si lo podemos ver, está bailando, 4,49, 4,50, 4,49, 4,50, subida del 3,05. David Azcona, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Sorprendido? Bueno, la verdad es que teníamos muchos datos que ya nos estaban indicando que podíamos tener esta sorpresa al alza, ¿no? Desde los componentes de precios del ISM hasta las negociaciones salariales del sector servicios, ¿no? Había mucha gente apuntando que el sector servicios no debería de bajar en cuanto a precios porque estábamos viendo negociaciones salariales que en algunos casos hablan de subidas de incluso del 20% en California, ¿no? A partir de ahí, ¿tipos de interés? ¿Se va a poder bajar alguna vez? Actualmente la pantalla es la que manda y actualmente nos está diciendo que el mercado como mucho espera recortes de 50 puntos básicos en Estados Unidos. Para junio prácticamente ya se retrasa y se olvida la gente y sería julio la primera parte o la primera posible rebaja de tipos de interés, pero lo pone francamente difícil. Nosotros, no obstante, pensamos que habrá recorte de tipos de interés porque esto se lo va a poner muy difícil a la economía, no digo a la Fed, a la economía, porque ahora que está la demanda necesitando mejores condiciones para salir y consumir, la Reserva Federal no va a ser capaz de darle lo que necesita y es un precio del dinero más bajo del que tenemos actualmente. Decía un analista durante las últimas horas, lo comentábamos esta mañana en el programa, que pensaba un analista de JP Morgan Chase que es posible que el mantenimiento de la inflación tan alto sea por culpa de los tipos también altos, vía inmobiliario, de que mucha gente dice yo no salgo al mercado a vender mi casa y comprar otra con esos tipos, y vía inversiones que se están parando y que por tanto no están permitiendo, por ejemplo, un camino más verde. ¿Creéis desde Beca, crees, David, que puede tener visos de que los tipos tan altos estén causando efecto inflacionario? Bueno, yo no lo vería así. De hecho, históricamente está demostrado que los tipos altos son valedores de una mejor asignación de activos y de no tantas burbujas. Yo creo que actualmente tenemos que drenar mucha de la morralla que tenemos acumulada como consecuencia de políticas muy laxas anteriores, y cuando esto se produzca realmente habrá una mejor asignación de precios y hay mejor asignación de inversiones, con lo cual no lo vería desde ese punto de vista. ¿Qué va a pasar con Europa? Porque en este escenario aquí no va a haber bajada de tipos como se esperaba, pero Europa sí va a tener que tomarlas. Vamos a ver mañana qué dice Lagarde. ¿En qué escenario estáis? Pues estamos en el escenario de esta misma semana lo comentábamos dentro del comité interno y aunque históricamente no se ha producido así, pensamos que el Banco Central Europeo va a tener que actuar bastante antes. ¿Por qué? Porque independientemente de los brotes verdes que estemos viendo en algunos datos de producción industrial alemán o en algunos datos centroeuropeos, como esta semana hemos visto no tan baja demanda de créditos y bancos privados dando liquidez al mercado, lo que esperamos es que sí o sí la economía haga que Lagarde tenga que recortar tipos de interés y podemos ver tranquilamente 50 puntos básicos dentro de la eurozona, incluso 75 puntos básicos. Muchísimas gracias, David Azcona. Buena tarde, buen negocio. Muchísimas gracias a todos vosotros. El desglose de cómo está esa inflación en Estados Unidos se ve muy claro ya en los gráficos que ha compartido el Bureau of Statistics de Estados Unidos. Ya saben, la inflación ha repuntado hasta el 3,5%, en dato intermensual un 0,4% y tampoco ha cumplido la subyacente, que está un poco en la misma línea, donde se puede empezar a ver una fotografía clara de que hay repunte inflacionario. Bueno, hay cositas, por ejemplo, alrededor de cómo se empieza a mover electricidad, 5% arriba, 5% arriba. Vamos a ver si lo pueden ver ustedes en pantalla completa para ir relatándole el gráfico en el que se ve, por ejemplo, como ven ahí en la columna de la izquierda, donde ven la parte de Energy, ahí ven el 3 en esa mezcla, en esa media entre marzo y marzo del 24, y ahí tenemos un crecimiento del 2,1,
Vemos en electricidad, abajo en la siguiente, Energy Services, electricidad 5%, a pesar de que el gas está en una caída del 3,2, hay un comportamiento del 3,1 arriba, porque está disparado sobre todo el precio de electricidad en este entorno. La parte de shelter, que es habitual en estos escenarios, sigue estando arriba, 5,7, lo ven dentro del capítulo Services less Energy Services. Shelter marcándonos una subida del 5,7 y del 0,6, lo ven ahí a mitad de pantalla, Shelter, lo ven ahí en un entorno del 5,7 y también, a ver si podemos ver justo la columna de al lado, Shelter está en una subida intermensual del 0, a ver, aquí ya me he perdido, no lo sé, a ver, Shelter 5,7, 0,6, ¿lo ven? Services, less Energy Services, Shelter 5,7, 0,6. Y la parte de medical ha aguantado bien, 2,1. La parte de owners, equivalent rent of residence, sigue 5,9, es decir, sigue tirando toda esa parte. Y la parte de transporte, pues disparada, lo ven ahí. Transporte services, 10,7. Y mantenimiento y reparación de vehículos, ven también un comportamiento interanual del 8,2. Y luego, seguros de vehículos, 22,2. Estos han hecho en agosto, pero a lo grande. 22,2. Solo en términos intermensuales, 2,7. Vamos, una salvajada. 2,7 solo en términos intermensuales. Por lo que Shelter rompe arriba, electricidad rompe arriba, servicios de transporte rompen también arriba en este entorno. Han visto ahí el detalle de ese Excel que nos marca por dónde está el camino. Guillermo Santos, y Capital. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, esto va a costar, ¿eh? Esto no va a ser tan fácil como se esperaba. La última milla y vamos como los de Oliver y Benji. En lugar de acercarnos a la portería, cada vez que nos saca la cámara estamos más lejos de la portería. Venga, que sí, que estás al lado. ¿Qué está pasando? Pues a mi juicio lo que está pasando radica especialmente además tú has citado el tema del transporte, pero desde el punto de vista de los últimos meses, pero también se ve que Estados Unidos tiene un problema con el precio de los alquileres. Esto que le llaman el shelter, es vivienda, alojamiento, que incluye el precio de la vivienda, también los alquileres. Pues se demuestra que si bajara en la práctica, si bajara el precio de los alquileres, la Fed no estaría tan lejos de su objetivo. Lo que sucede es que está costando mucho a una economía con una fuerza y una solidez, con una tasa de desempleo en mínimos, como bien sabemos, y con una creación, además de empleos nuevos, pues muy fuerte, pues está costando bajar ese parámetro que en Estados Unidos es bastante relevante a efectos del cálculo global de la inflación. Y eso, hasta que no se dome y se frene de verdad, nos aleja efectivamente de las posibles bajadas de tipos en el futuro. Además, no olvidemos que aquí hay una contradicción, ¿no? Que si bajan los precios, los bonos, pues podrían, ¿no?, bajar a su vez, ¿no?, de rentabilidades. Pero lo contrario está sucediendo. Como los precios no bajan, los bonos tienden a ofrecer más rentabilidades. Y en Estados Unidos, muy anglosajón, muy del mundo anglosajón, los préstamos hipotecarios están referenciados al bono del plazo equivalente al préstamo, por lo que se autoalimenta o retroalimenta el círculo, en este caso bastante poco virtuoso, de que si no baja la inflación, encima la financiación hipotecaria sigue cara, va a seguir cara. ¿Tipos de interés? ¿Crees que habrá movimiento de bajada antes de julio como pronto? Incluso, ¿crees que pueden haber movimiento de bajada en todo el año? Vamos a ver, la bajada de tipos, como bien sabes, se debe obedece en Estados Unidos, por un lado, a los datos de inflación, pero por otro lado, los datos de crecimiento. La inflación no ayuda,
el crecimiento pues es, como decíamos, bastante sólido. ¿Qué puede suceder en los próximos meses? Y me refiero pues a abril que estamos, mayo, junio. Pues probablemente que este efecto tan fuerte que hemos visto en el último dato vaya perdiendo fuelle y veamos datos más favorables también por el efecto base. Entonces, aunque en junio no veamos una bajada de tipos, sí en estos próximos meses, segundo trimestre del 24, sí se ve una mejora, es decir, una bajada de los índices de precios en Estados Unidos, y a su vez el crecimiento de la economía no es tan sólido, tan fuerte como lo está siendo en lo que llevamos de año, pues quizá veríamos una bajada de tipos en julio. Esto es muy incómodo para el BCE, no olvidemos, porque el BCE es muy probable que baje tipos en junio y no le hace gracia bajar, anticiparse a la Reserva Federal, porque además va a provocar probablemente que el dólar se fortalezca y un euro más débil, una de las cosas que acarrea es que importamos inflación al comprar más caro. Con lo que el marco, el entorno, la verdad no es sencillo. No obstante, ya digo, por lo que comentaba ahora mismo, probablemente quizá en julio, con algo que acompañe menos solidez en el crecimiento de la economía americana y cierto aflojamiento de algunos parámetros de la inflación en ese país, especialmente del shelter famoso, pues eso sí que podría permitir ver la primera bajada en julio de este año. Solo una cosa más, ¿crees que va a padecer el euro en este entorno? ¿Podemos incluso volver a verle en tiempos de paridad? No, pues no creo tanto como llega a paridad, pero sí, lo que dices es muy cierto, que va a sufrir porque el diferencial de tipos, que es uno de las fuerzas principales a la hora de mover las divisas, ¿no? Porque es más atractivo, pero mucho más invertir en estos momentos en dólar en el corto plazo que en euros, pero una diferencia superior a un 1%, que es mucho. Entonces, siendo eso así, si encima el Banco Central Europeo baja tipos en junio y la Reserva Federal no lo hace, pues eso va a provocar lo más esperable, previsible, una fortaleza incremental del dólar, es decir, una caída del euro, y ese elemento que comentaba del riesgo de importar inflación, con lo que lo normal es que veamos al dólar fortalecerse en los próximos meses. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Guillermo. Buen día, buena tarde ya, buen negocio. Igualmente, muchas gracias. Bueno, esa es la fotografía que se nos está marcando alrededor de cómo la inflación ha sido peor de lo esperado. 3,5, se esperaba 3,4, veníamos de un 3,2, se decía, bueno, va a subir como mucho al 0,3, desde el 0,4 del anterior dato se ha mantenido en el 0,4. Subyacente, también en los peores pronósticos. Alexis Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sorprendido negativamente o esperabas que más o menos la inflación pudiera estar repuntando? Y si es así, ¿crees que la FED también lo estaba esperando y por eso va metiendo el tiempo al freno de la bajada de los tipos? Bueno, vamos un poco por partes. Yo creo que en primer lugar la inflación no estaba para nada controlada y los mensajes que nos ha estado diciendo la Reserva Federal de alguna manera han ido reduciendo el número de bajadas que estaba pensando el mercado, pero es curioso cuando de pronto el mercado se pone por debajo del número que ellos establecen, aproximadamente 3, se convierte en un elemento casi de incentivador de bajadas de tipos de interés. La verdad es que venimos teniendo una serie de meses bastante malos de inflación y el mensaje de la Reserva Federal debía haber sido yo creo que desde el principio de hablar de no bajadas de tipos de interés. Incluso en algún momento ya no estoy empezando a no extrañarme de que en algún momento tenga que hablar de subidas de tipos de interés. La inflación subyacente es un problema y es un problema muy grande. Y si hacemos un pequeño análisis de lo que ha venido pasando la inflación en los últimos 24 años, son 290 meses para que lo sepamos, solamente ha habido 41 meses en los cuales la inflación ha estado por encima del 0,3. Lo digo porque muchos pensaban que un 0,3 podría ser una solución. No, un 0,3 sigue siendo un dato muy malo. De esos 41 meses, entre el 2000 y el 2008 hubo
10 meses con una inflación mensual del 0,3 en la subyacente. Entre el 2009 y el 2019, un solo mes. Por lo tanto, el 0,3 es un dato, digamos, muy malo. Y venimos juntando ya prácticamente por encima de alrededor del 0,3, casi 2, 0,28, 0,3, prácticamente casi alrededor de unos 8 o 9 meses. De hecho, desde el 2020 a 2024, incluyendo el de hoy, 30 meses, es decir, 30 de los 41 meses ha subido la inflación mensual subyacente un 0,3 o más de un 0,3. Eso significa que no está resuelto el problema de la inflación en Estados Unidos y por lo tanto, de alguna manera, la Reserva Federal no debería estar hablando ni siquiera de bajada de tipos de interés. Y por eso insisto, en algún momento tendría que empezar a plantearse la idea de subida de tipos de interés. ¿Cuál es el problema, yo creo, de la inflación en Estados Unidos? Se habla del mercado laboral. Si fuera el mercado laboral, la verdad es que con una tasa de inflación, de paro en los mínimos históricos, en una situación de clarísimo pleno empleo, la Reserva Federal debería no seguir hablando de temas de bajada de tipos de interés. Por lo tanto, es incongruente toda esa posición. Yo personalmente creo que el gran problema en Estados Unidos es que esa economía está todavía sostenida artificialmente por una política fiscal absolutamente desastrosa. Una política fiscal que está haciéndole muy poco favor a la política monetaria, que ha sido muy dura, y que por lo tanto, de alguna manera, si eso no se corrige, obligará a la Reserva Federal a compensar el efecto inflacionario de un déficit que, recordemos, el año pasado fue del 6% del PIB. Es que no me cuadra que una economía que esté en pleno empleo y con una situación tan buena tenga que tener un déficit del 6% del PIB y esté aumentando la deuda del orden de 6.000 millones de dólares diarios. Por lo tanto, de alguna manera, no me extraña. Lo que me extraña es que la Reserva Federal todavía insiste en bajar tipos de interés. Varias veces veremos si no cambia el discurso hacia una subida de tipos de interés. El otro punto es el 3% o el 2% de objetivo. Hay quien ya apunta 10 minutos después que si igual lo que está equivocado es un objetivo del 2%, en un entorno en el que quieres crecer, sobre todo, como dices, vía fiscal. ¿Crees que ese movimiento de 3% del que hemos hablado, que se ha hablado varias veces, puede volver a ponerse encima de la mesa si esto es tan sticky que es una quimera bajar al 2%? Fíjese, eso es muy interesante lo que usted está comentando, entre otras cosas porque yo creo que el mercado del oro en estos momentos, aunque está subiendo por problemas estructurales, obviamente, de un cambio en la desdolarización a nivel global o desglobalización, yo creo que el mercado del oro está intuyendo eso. Está intuyendo que de alguna manera los banqueros centrales, de alguna manera con esa insistencia de hablar de números de bajadas, de bajar tipos de interés, a pesar de que los datos están diciéndole, no señor, no, en este entorno usted no puede bajar los tipos de interés, pues de alguna manera lo que están queriendo darnos a entender, y el mercado del oro es el que lo está reflejando, que igual a lo mejor en algún momento se plantean que el objetivo no deba ser el 2%, sino el 3%. Yo personalmente, muy matemáticamente, creo que estabilidad es 0% de inflación. Eso es estabilidad. Por lo tanto, si usted me dice pasar del 2 al 3, mire, ya el 2% me parece un absurdo. Pasarlo al 3, imagine usted lo que pienso sobre ese tema. Muchísimas gracias, Alexis Ortega. Buena tarde, buen negocio. Hasta la próxima. Ojo, son las 3 menos 2 minutos, SP500. 1,35% ya de caída, en 5.151. Ven la flecha marcada, sobre todo en ese movimiento de inicio, en cuanto conocíamos el dato de la inflación en Estados Unidos. Marta Vilar, buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Bueno, una fotografía de cómo lo están viendo, vamos a ver cómo lo están viendo quienes están ahí operando, pero no esperaba el mercado tanto batacazo, ¿no? Efectivamente, lo que esperábamos era una subida de la inflación al 3,4%, finalmente ha sido al 3,5%, una inflación subyacente que tampoco ha caído. En definitiva, básicamente unos datos que han sido bastante negativos para el mercado. Era algo que ya estábamos esperando, pero no esperábamos que fuera tan negativo. De hecho, fíjense ahora el movimiento que estamos viendo en el futuro del SP500, 1,5% de caída, en el Nasdaq también 1,5%, y parece que, bueno, el Dow Jones en estos momentos no lo tenemos en futuros, pero de momento esos dos, los índices del SP y el Nasdaq sí que están cotizando con caídas superiores al 1,5%. La volatilidad, fíjense, más de un 7% arriba, 16 puntos el VIX, el índice del miedo. Y creo que ya podemos saludar a nuestro siguiente invitado para analizar un poco el movimiento que estamos viendo ahora mismo en los mercados financieros. No sé si está ya Javier Echeverry, responsable de Active Trades, creo que sí. Javier, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, pues esperábamos un dato malo, no tan malo como el que finalmente ha sido, pero por una décima el mercado se nos viene abajo. Javier, ¿cómo ves el movimiento de hoy de los futuros? Bueno, recordarte que no es por una décima. El dato anterior era de 3,2. Sí, respecto a expectativas. Sí, era sí. de 3,4 y efectivamente el dato real, el dato que ha salido es de 3,5. Vamos de 3,2 a 3,5. Son 3 décimas de crecimiento, cuando además vemos ese IPC subyacente que se mantiene en un crecimiento del 0,4% cuando se esperaba que bajara, y vemos también el anualizado que del 3,8 se mantiene al 3,8 cuando también se esperaba que bajara. Por tanto, bueno, lo que estamos viendo es un poco ese... Vale, lo comentábamos esta mañana desde el estudio, viendo un poco la situación, no sabíamos qué esperar, porque antes era cuanto peor mejor, y ahora realmente estábamos un poco inalvis en función de ver cómo se comportaba el mercado, y fíjate, hemos tenido hasta un 2%, me estoy dando cuenta que no estoy compartiendo gráficos, dame un segundito que te los paso ahora mismo, hasta un 2% de fluctuación. Ahora mismo no hay un 2% de caída en el S&P 500, pero sí que efectivamente hemos llegado a un movimiento de un 2% en el S&P, justamente en el dato. Evidentemente el mercado se lo ha tomado muy mal, y se ha tomado muy mal sobre todo este cambio de expectativas, y es que seguimos con sectores muy fuertes dentro de todo lo que son las aseguradoras de vehículos y transportes. Lo vemos muy fuerte, sigue subiendo muy potentemente. Yo tengo aquí la tabla igualmente para mostrarlo, aunque creo que ya la ha comentado José anteriormente, pero vemos ese 22,2% que ha cambiado de un 0,9 a un 2,6, es decir, continúa subiendo y continúa subiendo. Vemos igualmente todo lo que tiene que ver con comida, con energía, todo aquello que tiene que ver con el shelter, lo hemos comentado también, que está muy fuerte, y en definitiva, bueno, pues el mercado está reaccionando, probablemente sobre reaccionando a un dato que no nos esperábamos que fuera tan negativo, tan distinto a la expectativa. Luego tenemos el dato de la subyacente, que se queda en el 3,8%, estoy diciendo de memoria, no me sé el dato tal cual, creo que era 3,8, sí, 3,8. Del 3, bueno, se esperaba que bajara al 3,7, finalmente no ha bajado al 3,7 y se ha quedado en el 3,8%. ¿Qué crees que es más importante aquí? ¿El dato de la general anual, que ha sido del 3,5% y que ha subido más de lo que estaba esperado, o el dato de la subyacente que no ha bajado? Porque al final es lo que mira la Reserva Federal, ¿no? Aún así hay que destacar que el IPC es más mediático que otra cosa, pero la Fed mira el PCE, que de momento también es verdad que está un poquito más bajo que el IPC, pero tampoco se acerca demasiado al 2%. Bueno, es verdad que el anualizado es más frugal, es más rápido, quizá nos da un poco más el pulso inmediato, pero el subyacente es justamente lo que dices, ¿no? Es cuando tenemos claro qué es lo que puede suceder, y qué es lo que puede suceder a 3-6 meses vista. Por tanto, yo creo que tiene bastante más importancia ver cómo esa subyacente se está comportando que el dato inmediato. Indudablemente lo que vemos en el dato actual se transfiere después a la subyacente, pero si lo que estamos viendo en la subyacente ahora mismo son subidas, lo que nos podemos encontrar es que más adelante estas propias subidas van a elevar aún más la subyacente, y esto es lo que yo creo que el mercado realmente se está tomando mal, en el sentido de un dato absolutamente inesperado, ¿no? Pues Javier Echeverry, desde Active Trade, siempre es un placer contar contigo para estos especiales. Muchísimas gracias, Javier. Igualmente, man. Bueno, y nosotros seguimos analizando lo que está sucediendo en los mercados financieros. De momento, ¿a qué tenemos que mirar? Pues, por ejemplo, a los datos de inflación y cómo está afectando a los mercados financieros, con grandes caídas en los futuros americanos, subidas en el dólar, caídas también en el euro, que perdía los 1,08 en algunos instantes. Y vamos a seguir analizando lo que está ocurriendo antes de la apertura. Saludamos ya a Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Gonzalo, muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues un dato malo, no por ello, porque fuera esperado, el mercado tenía que simplemente quedarse ahí tranquilito, sino que hoy una décima superior al dato esperado ha hecho que hoy todo se nos haya desmoronado. ¿Esto era una reacción esperada o que entra dentro de lo normal en el mercado, sabiendo un poco que estamos en el entorno de máximos históricos?
Claro, no, bueno, no era de lo esperado con respecto al discurso que estábamos escuchando desde diciembre, es decir, que había que hacer un recorte de tipos, que la inflación estaba controlada, etcétera. Nosotros aquí hemos insistido, incluso en la sección del programa que hacemos por las noches de encierre de Wall Street, en que el movimiento de inflación era en zigzag, es decir, Estados Unidos iba sacando un movimiento de inflación que se va moviendo en zigzag y por lo tanto no teníamos ninguna confianza en que esa inflación estuviese claramente resuelta. Tú hablabas de la subyacente también. Uno de los problemas que hemos destacado, por señalar dos bloques fundamentales. Uno, el origen del problema inflacionista que tenía Estados Unidos, hemos visto que, siguiendo la subyacente, estaba en el sector servicios. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la tasa de inflación de Estados Unidos se mueve en zigzag, baja y sube, y ahora la tenemos otra vez igual. Así que, para nada, hemos visto que el problema de inflación esté resuelto, como apostamos desde aquí, desde Negocios TV, en que eso no era así desde diciembre. Cuando decían que había que recortar tipos, decíamos, o los datos macroeconómicos de Estados Unidos no son reales, o no se puede recortar tipos porque no va acorde con esos datos. Tú no puedes decir que la economía estadounidense crece, que hay un empleo por debajo del 4% y al mismo tiempo decir que necesitan recortar tipos. Ahora bien, la promesa de que lo iban a hacer bastó para lanzar el mercado al alza, y no solamente el de Estados Unidos, sino también el de Europa. Porque al fin y al cabo la Reserva Federal es el banco central del mundo, suelta todos los billetes para el resto del planeta. Bien, decía, siguiendo la subyacente, el problema estaba en el coste laboral, que superaba, por decirlo así, las partidas que componían la inflación. Veíamos que era el sector servicios el que es más elevado, el que mantiene una inflación persistente, y por lo tanto el sector servicios de elevado empleo de mano de obra es el que, mediante el coste laboral, los salarios, puede mantener a futuro la inflación donde está. Eso la Reserva Federal lo sabe, por eso para mí creo que tiene dos estrategias fundamentales el gobierno de Estados Unidos, que son las que está siguiendo. Uno, inmigración masiva, porque aumentando la masa consiguen que se reduzca el coste laboral, es decir, que tire a la baja los salarios y por lo tanto se reduzca este problema de unos salarios que empujan o que mantienen la inflación. La segunda vía es aumentar la productividad. Si no emplean la oferta de personas dispuestas a trabajar, pueden aumentar la productividad, que una persona haga el empleo de 3 o 4, y con eso están también, con la AI, con la inteligencia artificial y con incrementarlo. Pero lo que hemos visto ahora, y quería compartiros un gráfico. Fíjate, esta mañana compartíamos, por ejemplo, en redes, este gráfico que es el Commodity Research Bureau, uno de los índices commodity más antiguos que existen. Y casualmente esta mañana le echaba un vistazo simplemente porque veía que los precios de la energía se estaban incrementando de forma un poco tensa, y este índice nos reflejaba, de hecho, bingo. Lo habíamos seguido desde hace tiempo, lo hemos comentado a veces en el cierre de Wall Street, pero fíjate dónde lo tenemos ahora, justo en los niveles de 2022. Antes, esto era mayo de 2022. En junio fue cuando nos golpeó una inflación de casi 10% en Estados Unidos. Estamos prácticamente ahí. Por tanto, mucho cuidado con que no venga otro golpe inflacionista, porque sería un jaque mate, sobre todo para la economía europea, no para la estadounidense, porque Europa sí necesita ese recorte de tipos. Y por otro lado, hemos visto que hace poco las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos hablaba precisamente de que los ataques de Ucrania hacia Rusia, por favor, traten de focalizarse en otro punto que no sean las refinerías de petróleo rusas. Por lo tanto, saben de sobra que esto puede causar un problema en los mercados globales, que se ataque la oferta de petróleo y que vuelva a incrementar los precios, porque el petróleo es inflacionista. Si el petróleo sube, subirá la inflación. Y por último, Marta, el otro gráfico que quería también compartir y destacar es que durante meses hemos dicho desde diciembre que si la gente, la audiencia, los inversores querían entender realmente qué indicador podía mostrarnos un recorte de tipos inminente, era el rendimiento de los bonos, y más concretamente el más sensible de 2 años de Estados Unidos, que sus yield, los rendimientos, solamente caerían si había un recorte de tipos. Vimos cómo se hundían por debajo del 4,50 cuando Jerome Powell prometió un recorte de tipos para 2024. Vimos cómo en febrero volvían a cotizar por encima del 4,50 cuando ese recorte de marzo no se iba a producir. Y ahora hemos visto que con ese dato de inflación, esto es de hoy, ha roto justo por encima de la barrera que indicamos en este programa, que señalamos más una vez. Repetí que 4,60, 4,65% de rendimiento del bono era una referencia de resistencia, y que de romperse al alza significaría que el recorte de tipos se alejaba. Y para finalizar, Marta, si nos prometieron un 2024 con recorte de tipos, ahora están especulando el mercado descuenta recorte de tipos para septiembre. Es decir, 3/4 partes del año ya no tienen recorte de tipos, y veremos si hay recorte de tipos a partir de septiembre, porque nos quedan 3 meses para recortar tipos en 2024, y yo apuesto a porque incluso cierren el año reconociendo que se equivocaron y que no pueden recortar tipos de interés. Pues Gonzalo Cañete, desde ATFX Connect, gracias como siempre. Pasa buena tarde. Igualmente. Bueno, pues un dato de inflación que desde luego pone sobre la mesa esa divergencia que hay entre Europa y Estados Unidos. En Europa la inflación cada vez más cerca del 2%, en Estados Unidos cada vez más lejos, y cada vez más lejos también
las bajadas de tipos de interés. Eso es lo que ahora mismo tampoco está como un escenario muy a corto plazo, que la Reserva Federal vaya a bajar los tipos ya de ya, porque si tiene una inflación que está subiendo ahora hasta el 3,5% y la subyacente no se toca, no se mueve, no tiene sentido que la Reserva Federal baje tipos. Bueno, pues con esto nos quedamos, hacemos una pausa, enseguida volvemos, comenzamos con el análisis, el mejor análisis del mercado de lo que está ocurriendo en el día de hoy, con especial miramiento hoy en la inflación y en la apertura americana.